noches. Ante todo, esta semana vamos a entrar ya a ver lo que es lo relativo al periodo intermedio temprano, el periodo, sí, bueno, saliendo del periodo intermedio temprano y entramos al horizonte medio, que es justamente el periodo en el cual la cultura wari va a ejercer un claro dominio sobre todo el territorio peruano, constituyéndose en el primer universo panandino, ¿no?, dentro de esta parte del mundo. La cultura lima es justamente uno de las expresiones culturales más importantes que se dan en este periodo, en el intermedio temprano todavía, y vamos a ver que tiene de alguna forma conexiones con lo que va a ser el horizonte medio y luego con el intermedio tardío, a través de este tipo de conocimientos sobre planificación, urbanismo y arquitectura que van a ser aplicados en estos dos periodos, ¿no? El uso de estas, o la construcción de estas grandes pirámides, complejos arquitectónicos que abarcan diferentes niveles, pisos, patios y una serie de construcciones que tienen muchos aspectos en común, como vamos a ver conforme vayamos viendo, ¿no?, el tema. Bueno, ahí tenemos justamente un aspecto de lo que es Pachacamac, estas famosas ruinas que fue en realidad un centro importantísimo de peregrinación de tipo religioso, que floreció fundamentalmente a partir del periodo wari, aunque ya era usado en la época de la cultura lima, ¿no?, como vamos a ver ahora. Fundamentalmente es wari y el periodo inca, en el cual va a tener una gran importancia, no solamente como centro de peregrinación y de adoración, sino también como oráculo, ¿no?, que es uno de los usos que tuvo este gran complejo, que fue incluso llegado a visitar por los españoles en un primer momento, ¿no? Esto es parte de la Yahuasi, que es uno de los sectores del complejo de Pachacama, que formó parte también, como hemos mencionado, de esta llamada cultura lima, ¿no? Bueno, ahora con respecto a esta cultura en general, tenemos probablemente todos un determinado conocimiento, no hemos pasado seguramente por las ruinas de Maranga, de Magdalena, de Miraflores, la Huaca Puyana, la famosa Huaca de San Marcos, quienes han entrado a la Segunda Universidad de San Marcos. Todas estos complejos pertenecieron justamente a la cultura lima, que se desarrolló entre los años 100 y 650 ya de la era cristiana, no estamos todavía en el periodo intermedio temprano. Pero ya en el periodo que va hacia los inicios del horizonte medio, donde vamos a ver el predominio de wari, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos centros principales que funcionaron dentro de la cultura lima, centros culturales como son Cerro Colorado, ¿qué dice ahí? No veo muy bien. Playa Grande al norte, en Santa Rosa, Cajamarquilla en Lima, no veo muy bien, está medio borroso. Chancay, bueno, en las siguientes diapositivas vamos a ver lo mejor, veo un poquito borrosas las letras muy lejanas. En todo caso son complejos conocidos por todos nosotros, ¿no?, por lo menos los que hemos estado en distritos como San Miguel, como Pueblo Libre, Magdalena, Miraflores, que son donde se ubican la mayor parte de estas huacas, por lo menos en lo que es Lima metropolitana, ¿no? Ya en el caso de Cajamarquilla, por ejemplo, estamos hablando ya de un poco más alejadas, por ejemplo en la zona de Chosica, Lurigancho, que es el sitio donde está ubicada Cajamarquilla, ¿no?, dentro de este conjunto de centros, ¿no?, el propio Pachacamac, que está al sur de Lima, ¿no?, que también en algún momento lo vamos a mencionar. Bueno, se conoce la cultura lima por su colorida y escultórica cerámica con representaciones de seres serpentiformes, entrelazados y peces. Ese es el motivo iconográfico más frecuente de la cerámica que vamos a encontrar en estas huacas o templos a lo largo de todo lo que es Lima, ¿no? Siempre con esta tendencia geométrica que aparentemente proviene de los motivos iconográficos que se originaron en los textiles, de ahí las formas geometrizadas, rectas por lo general, y que muestran permanentemente estos mismos motivos, ¿no?, serpientes y peces, no son los que vamos a ver permanentemente en la cerámica. Lo mismo que este motivo de entrelazado, ¿no?, serpientes entrelazadas o interlocking, que es el nombre que reciben en inglés también este tipo de diseños, ¿no? Bueno, esa es una de las razones por las cuales, o uno de los rasgos por los cuales es conocida la cultura lima. El otro rasgo es su arquitectura, que es bastante conocida también, ¿no? Es bien particular porque por lo general está formada por adobes pequeños, que llamamos adobitos, que están
acomodados a la manera del libro según estante, ¿no? Es una técnica constructiva bastante peculiar y única en su medio, que se complementa también con el uso también de tapiales, que son adobes ya de mayor tamaño, que también formaban parte de los muros de este tipo de construcciones, ¿no? Esto lo vamos a ver prácticamente en todas las huacas, ¿no? En la huaca Puyana, en la huaca de San Marcos, la huaca de Maranga, entre otras, ¿no? Bueno, vamos a ver diferentes desarrollos culturales o diferentes periodos culturales en esta sociedad, ¿no? En primer lugar, vamos a tener la primera etapa que se llama Baños de Boza o Miramar, por el sitio donde fue ubicado este tipo de complejos de este periodo, que es el antecedente inmediato de la cultura lima. En realidad, los dos periodos ya propiamente dichos de la cultura lima son, en primer lugar, Playa Grande y luego Maranga. Baños de Boza viene a ser en realidad un antecedente de lo que va a ser ya el desarrollo histórico en sí de la cultura lima, ¿no? Este periodo se ubica en las postrimerías de la influencia chavín, que también es una cultura que ejerce una influencia en un primer momento, y los inicios del intermedio temprano, que va entre los siglos 3 y 2 después de Cristo, ¿no? 3 antes de Cristo y 2 después de Cristo. Aquí vemos un estilo muy diferente de cerámica, ¿no? Es un estilo bastante primitivo, que es el blanco sobre rojo, es el rojo también del color de la cerámica, de la arcilla. Y aquí vemos un descubrimiento realizado por el arqueólogo alemán Max Zülle, quien a principios del siglo XX descubre justamente los restos de esta cerámica, que son los que también van a caracterizar a esta etapa de Baños de Boza o Miramar, ¿no? Esto en una localidad de Chancay denominada Cerro Trinidad, que fue visitada por los arqueólogos muy regularmente en el siglo pasado, ¿no? Justamente para averiguar acerca de esta cultura. La segunda etapa, donde ya vemos un desarrollo histórico en sí de la cultura lima, es Playa Grande, ¿no? Es la primera etapa de la cultura lima, que va del siglo II, perdón, al 5 después de Cristo, y está ubicada en Playa Grande, que en el actual balneario de Santa Rosa, 3 kilómetros al sur de Ancón. Esto es un descubrimiento hecho por Louis Stumer en 1952. Lamentablemente, con el desarrollo del balneario de Santa Rosa, gran parte de lo que fue el complejo original de Playa Grande se fue destruyendo, ¿no? Ha quedado en realidad una tercera parte aproximadamente de lo que fue originalmente ese complejo. En todo caso, lo que va a caracterizar a este periodo es este estilo de cerámica llamado interlocking o entrelazado, ¿no? Donde vamos a ver motivos como serpientes y peces, que es lo más frecuente, ¿no? Los colores que vamos a ver también predominantemente son los colores negro, blanco y rojo, ¿no? La cerámica va a ser fina, de formas agradables, así como de tiesos grandes, de pasta gruesa y de aspecto burda. Y es en este periodo ya, Baños de Boza Miramar, donde vamos a ver también las primeras grandes pirámides escalonadas que van a caracterizar justamente a esta cultura, ¿no? Son pirámides destinadas a fines rituales, religiosos, pero también hay algunas con fines administrativos. Estas pirámides van a estar rodeadas también de complejos arquitectónicos que van a servir de habitación para los pobladores de las huacas, ¿no? Y finalmente la tercera etapa es la etapa Maranga, Cajamarquilla y Nievería, ¿no? Este es el último periodo de la historia de la cultura lima, que va del siglo VI al VII. Va a tener como sitios importantes Cajamarquilla, Nievería, así como el complejo de pirámides de Maranga, hoy en parte la ciudad universitaria de San Marcos, ¿no? Bueno, el primero en estudiar esta cultura es Max Zülle, el alemán, que también estuvo involucrado en una serie de estudios de culturas precolombinas de la costa, como bien sabemos. Son cerámicas, en este caso, de fino acabado, el estilo llamado nievería, de elegante decoración, pero Max Zülle denomina esta cerámica protolima, ¿no? Es el nombre que le da, aún todavía sin conocer, múltiples estilos que van a ir apareciendo a lo largo del siglo XX con las investigaciones en este tipo de yacimientos, ¿no? Bueno, actualmente se define a nievería como una variedad local y contemporánea de la última fase del estilo lima o maranga, ¿no? Son cerámicos de diversas formas. En este caso vamos a ver todavía la presencia de peces entrelazados, serpientes, grecas, pero también líneas entrelazadas o entrecruzadas, triángulos, círculos y puntos blancos, ¿no? Además de los colores de Playa Grande, que son los usuales, el rojo, el blanco y el negro, a los cuales se sumó el color gris, ¿no? Que es el cual motiva justamente una variación de estilo de alguna forma, ¿no?
Más adelante vamos a ver muestras de la cerámica, ¿no? Lo que es economía son algunas actividades fundamentales las que se desarrollaron dentro de los Lima, ¿no? La pesca fue, justamente por su cercanía a la costa, una de las principales, ¿no? No solamente pescaron especies propias de la llamada pesca artesanal como el pejerrey, la corvina, la cojinaba, la lisa, sino también peces que habitan ya en mayores profundidades, ¿no? Como son el machete, la sardina, la anchoveta y el bonito, lo cual nos habla acerca de la gran habilidad que tuvieron los Lima como pescadores, ¿no? Bueno, sacaban conchas también del mar hasta de 8 metros de profundidad, las que servían como objeto decorativo, como bien sabemos, eran muy usadas como objeto decorativo, sobre todo en los centros rituales, palacios o templos, ¿no? Bueno, la agricultura es otra actividad que se desarrolló de una manera bastante intensa. Si bien estamos en una zona desértica, hay el conocimiento de técnicas hidráulicas que han permitido justamente el aprovechamiento del agua de los ríos para irrigar grandes zonas en la costa, ¿no? De hecho, el clima de Lima es bastante favorable para la agricultura y eso justamente motivó la aparición de una actividad intensa dentro de la agricultura, ¿no? Cultivaron maíz, payar, frijol, zapallo, calabaza, camote, maní, chirimoya, lúcuma, pacae, ¿no? Son plantas ya aclimatadas a la zona de costa sobre todo, ¿no? Bueno, hay dos obras que todavía permanecen en pie, ¿no? Como ya habíamos mencionado, me parece, en otras sesiones, obras de ingeniería hidráulica que han permitido justamente ganar tierras para la agricultura en este periodo, como son el río Surco, que en realidad no es un río, sino es un canal que parte del río Rímac, y que viene desde Ate hasta Chorrillos, pasando por Barranco, Surco, obviamente Miraflores, y el canal de Huatica, ¿no? Que también parte de la Victoria y llega hasta la zona de Maranga, ¿no? Son canales en realidad que son desviaciones del río Rima, que en primer lugar sobre todo el río Surco, que han servido, como hemos dicho, para poder irrigar grandes zonas, ¿no? Y proveer de agua también a muchas poblaciones, ¿no? Datan de esta época, estamos hablando de los primeros tiempos de la cultura Lima, y hasta el día de hoy han seguido funcionando. Incluso los españoles aprovecharon muchísimos canales y obras hidráulicas de los antiguos pobladores de Lima, ¿no? Que luego bueno, fueron desapareciendo con el tiempo, ¿no? Han subsistido, sí, obras como el río Surco y el canal de Huatica, ¿no? Bueno, el comercio también es otra de las grandes actividades desarrolladas por la cultura Lima. Estuvieron ellos ubicados también en una zona bastante estratégica que les permitió entablar relaciones comerciales con la sierra, con la selva. Vamos a encontrar justamente elementos de regiones y culturas vecinas dentro de los sitios arqueológicos, lo cual nos habla acerca justamente del contacto que tuvieron con estas zonas, ¿no? Bueno, ahora en cuanto a manifestaciones artísticas, tenemos en primer lugar, ya hemos mencionado algo acerca de la arquitectura, que bueno, está compuesta por lo general de grandes complejos monumentales, pirámides, plataformas, patios, son por lo general el tipo de estructuras que dominan este tipo de yacimientos arqueológicos. Como típicas expresiones de la arquitectura Lima podemos tener pirámides altas, ya hemos dicho, con plazas, zonas habitacionales también adyacentes, asequibles y accesibles a través de caminos bordeados por muros y rampas, y zonas circundantes dedicadas también a la agricultura, ¿no? Que es una cosa muy frecuente en este tipo de construcciones, ¿no? Tenemos como técnicas constructivas en primer lugar el tapial, que son muros hechos a base de grandes adobes o adobones de barro apisonado, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver en gran parte de Lima, ¿no? En La Molina, en parte de San Miguel, de Pueblo Libre, todavía subsistiendo, ¿no? La propia Universidad Católica, dentro de sus instalaciones, alberga todavía este tipo de estructuras arquitectónicas que forman parte de un camino inca en todo caso, ¿no? Bueno, acá tenemos ejemplos como el sitio arqueológico de Huachihuaylas, en Ate. Ate es un sitio lleno de vestigios arqueológicos de todo tipo, ¿no? Y entre ellos también, ¿no? Este tipo de construcciones. Bueno, acá tenemos parte de lo que fue también la cultura Lima, es un sector de la Huaca San Miguel, Huaca La Cruz, que también tiene este mismo tipo de técnica constructiva. El Parque de las Leyendas justamente alberga gran parte de estructuras de este periodo, ¿no? Vamos a ver una gran cantidad de exponentes
de este tipo, no tanto de grandes adobes como las estructuras que usan la técnica de los adobitos, ¿no? Acá tenemos la presencia de plazas hundidas, pequeñas, pero también los muros, ¿no?, que forman parte de los complejos. Son muros bastante gruesos, ¿no? Bueno, fundamentalmente es adobe, ¿no? Son adobes hechos a mano los que se utilizan, más adobe en realidad que piedra. Acá tenemos la otra técnica, que es la técnica de los adobitos, que son pequeños ladrillos de adobe también hechos en barro sin cocer, con forma de paralelepípedo. Son en realidad pequeños sillares que son acomodados al modo de los libros en un estante, ¿no? Es algo muy típico de este tipo de esquema constructivo, ¿no?, o técnica constructiva. Esto lo vamos a ver muy presentes en la gran parte de pirámides o centros ceremoniales de Lima, ¿no? Ahí tenemos la huaca puyana, que también es otro importante exponente de esta técnica arquitectónica. Bueno, y vamos a ver muros bastante gruesos, ¿no?, que han resistido a lo largo de muchos siglos también a los movimientos sísmicos, por ejemplo, ¿no? Es una de las grandes ventajas que han tenido finalmente las construcciones de los Lima, ¿no? Acá tenemos otros sectores de la huaca puyana que también está muy bien conservada. Han hecho algunas, bueno, periódicamente se están haciendo algunos descubrimientos con respecto a los antiguos pobladores de esta huaca, ¿no? Y vamos a ver un pequeño video sobre el hallazgo de una momia hace 6 años aproximadamente, un fardo funerario dentro de la huaca puyana. Ahí tenemos también otro sector. Ahora, estas construcciones muy probablemente tuvieron unas dimensiones mucho mayores, ¿no? Con el avance de la urbanización a lo largo de los siglos ya se fue reduciendo a áreas bastante pequeñas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estos restos que están cerca de la Plaza de la Bandera, me parece la huaca Mateo Salado, se ha ido reduciendo bien progresivamente, ¿no? Bueno, acá cerca incluso se libró una batalla, ¿no?, en la época de Castilla, ¿no?, en la huaca puyana, en la batalla de La Palma, que fue una de las que definió justamente la llegada al mando de Ramón Castilla en 1854. Fue mediaciones justamente de la huaca puyana, ¿no? Ahí tenemos parte también de la huaca San Marcos, es enorme. Bueno, esta huaca está siendo trabajada, investigada por la gente de la universidad, ¿no? Hay una facultad, obviamente, de arqueología dentro de San Marcos y prácticamente toda la ciudad universitaria está rodeada de este tipo de restos o vestigios arquitectónicos, ¿no? Ahí tenemos otra vista aérea de la huaca San Marcos por el lado de la avenida, que da la avenida Venezuela. Acá tenemos bueno, esta es la ciudad universitaria, esta es la salida en realidad de la universidad, ¿no? Acá tenemos la avenida Venezuela, el Hospital Naval, que es un poco más acá, ¿no? Dentro de la huaca San Marcos vemos también ese tipo de técnica, ¿no?, la técnica de los adobitos. Ahí tenemos otros vestigios. Y bueno, Pachacama, que Pachacama ya hemos algo adelantado, es un centro ceremonial, ritual muy importante, ¿no? Peregrinos de diversas partes de los Andes venían a adorar a los dioses en Pachacamac, al dios Pachacamac. Bueno, tuvo siempre una gran importancia como centro ritual, pero luego como oráculo, que es un concepto religioso que implica la adivinación del futuro a través de los dioses, lo que dicen los dioses, ¿no? Acá vemos un complejo restaurado en la época de Julio Cetello, ¿no?, que de la década de 1940, que es el templo de las Agyas o de las princesas, ¿no? Aquí vemos una característica también muy saltante, que es la construcción de edificios de 2 pisos, ¿no? Pero aquí estamos hablando ya de un periodo posterior, ¿no? Estamos hablando del periodo inca, ¿no? Pachacamac tuvo diferentes periodos. En primer lugar, el periodo de la cultura Lima, luego vamos a ver que tiene un gran apogeo en la época de los Huari y finalmente en la época de los Incas. Es el periodo en el cual ya llegan los españoles y destruyen gran parte de las instalaciones al arribar a esta zona, ¿no? Bueno, Cieza de León también es un personaje que ya hemos mencionado, un soldado de las huestes de Pizarro, que también habló mucho acerca de Pachacamac, ¿no?, de diversas zonas arqueológicas. Por él tenemos un conocimiento muy detallado acerca de estos vestigios también, ¿no?
Ahí tenemos el Templo del Sol también en Pachacamac, que es un complejo enorme, como bien sabemos quienes lo han visitado, que da al mar, ¿no? El Templo de la Luna o Yaguás es una vista ya más lejana. Y parte de las técnicas constructivas también las vemos acá, ¿no? El tipo de adobes o de muros que construyeron los antiguos Lima, ¿no? Ahí tenemos una pirámide con rampa en Pachacamac, bastante derruida. Y bueno, Guayamarca, que también es otra de los centros ceremoniales que formaron parte de la cultura de Lima, está situada en el distrito de San Isidro, justo al costado de la casa del presidente de la República. Y bueno, este complejo fue restaurado en la década de 1950 por José Jiménez Borja, un historiador, arqueólogo aficionado, cuya restauración fue en su momento bastante criticada, ¿no? Se dijo que muchas zonas habían sido restauradas de acuerdo a un criterio bastante personal, ¿no? En todo caso ha quedado ahí, ¿no? El trabajo que él ha hecho, y es un museo muy interesante, no solamente por las pirámides o los restos arqueológicos arquitectónicos, sino también por los hallazgos que se han encontrado ahí, ¿no? Ahí hay un museo de sitio, está dirigido por la licenciada Arantzazu Hopkins, ya hace un tiempo, y como ocurre con los museos modernos, también está últimamente abocado a actividades de proyección social, cultural, sobre todo presentando danzas, espectáculos, ¿no? Se le da un buen uso en todo caso a la Huaca Guayamarca, ¿no? Ahí tenemos una iluminación nocturna de la Huaca. Aunque la Huaca Guayamarca es de un periodo ya posterior, ¿no? Es ya correspondiente al periodo intermedio tardío, después justamente de la caída de los Huari, pero utiliza mucho de la técnica constructiva de los antiguos pobladores de Lima, ¿no? Bueno, no llegamos a ver del todo lo que es el tema de la cerámica, ¿no? Hemos hablado, sí, en primer lugar del estilo primitivo, que es el blanco sobre rojo, que es el pre-Lima, es un tipo de decoración bastante sencilla. Aquí se aprovecha, como en muchas sociedades, o como se hace, en muchas culturas se hace el color natural de la arcilla. Los propios griegos utilizaron mucho el color de la arcilla. Dentro de las formas elaboradas tenemos ollas casi globulares con cuello corto, platos, cuencos, cántaros pequeños, etcétera. Y ya entramos al primer estilo importante, ya propiamente dicho, de la cultura Lima, como es el interlocking o entrelazado, ¿no? Vamos a ver, ya hemos dicho, figuras de serpiente o de pez entrelazadas de forma geométrica, siempre construidas o hechas en base a la línea recta. Son figuras geométricas también de líneas y puntos. Los colores predominantes van a ser estos, siempre. Blanco, rojo y negro, ¿no? Estos son los colores que van a predominar siempre en este tipo de cerámica. Sobre un fondo de engobe rojo, ¿no? A veces. Las formas van a ser tazas, ollas y vasos. Cuencos también vamos a encontrar dentro de las múltiples formas de este estilo. Y por último tenemos un estilo tardío que es el maranga, que es una decoración con grecas, peces entrelazados también, líneas, triángulos, círculos y puntos blancos. Y en este caso a los colores que ya hemos mencionado, rojo, blanco y negro, se agrega el gris, ¿no? Sobre fondo de engobe anaranjado en este caso, fino, lustroso y brillante, ¿no? La forma lenticular, ¿no? Es lo que destaca entre las formas de cerámica, ¿no? Su fase final se conoce con el nombre de estilo nievería. Son cerámicas sobre todo bastante vistosas, coloridas, brillantes, de alguna forma emparentadas también con la cerámica nazca, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Este es Interlocking, por ejemplo, Playa Grande, que es la localidad actual de Santa Rosa, Playa de Santa Rosa, que se caracteriza por tener como motivo principal de decoración una serie principal de figuras en forma de peces o serpientes entrelazadas entre sí a manera de figuras geométricas de líneas y puntos, ¿no? Siempre estos colores predominantes también con la línea de contorno negra, ¿no? El negro, el rojo y el blanco con figuras geometrizadas. Aparentemente estas imágenes provienen también de los textiles, ¿no? Y de ahí las formas tan geometrizadas que tienen. Ahí tenemos otros ejemplos de interlocking o Playa Grande, sobre todo esta vasija del lado derecho, ¿no? Que cuenta con decoraciones geometrizadas, ¿no? Ahora, donde vamos a ver un mayor interés por el tema escultórico es en el estilo maranga, que es el estilo final, ¿no? O tardío. Aquí vamos a ver, como hemos ya mencionado, un uso más frecuente del modelado,
Y ya la última etapa, una etapa bastante tardía, es el estilo nievería, ya con influencia moche y wari, que también es una influencia artística muy notoria que va a ejercer, que va a tener la cerámica Lima ya en un periodo posterior, ¿no? En muchos casos también se toma esta costumbre de las formas lenticulares, globulares, perdón, con doble pico y azapuente, ¿no? Como era usual entre los Nazca, ¿no? Vemos cerámicas escultóricas que también reproducen parte del hábitat natural o del entorno de los pobladores de la región Lima, ¿no? Ahí tenemos algunas muestras justamente de textilería. Ellos utilizaron tanto la lana de algodón como la lana de camélido para realizar siempre los mismos diseños, la misma iconografía, ¿no? Que hemos ya mencionado, como son figuras de peces, de serpientes, líneas de tipo diverso, ¿no? Bueno, los tapices es una de las técnicas que también van a desarrollar Lima de una forma bastante elaborada, ¿no? Ahí tenemos otras pruebas, muestras de una textilería bastante avanzada que formó parte justamente de las expresiones culturales de los Lima, ¿no? Lana de camélido, lana de algodón era generalmente utilizada en ese tipo de textiles, ¿no? Otra expresión artística es la del arte plumario, que es una de las características también de la cultura Lima, y consistía en fijar plumas pintadas o de color natural en diferentes colores, de rojo, verde, negro, azul y amarillo, como remate de un tocado, por ejemplo, el que vemos acá, ¿no? Pero también eran insertadas dentro de los mantos para darles una mayor vistosidad, ¿no? Y ahí nos damos cuenta también del alto grado de intercambio comercial que tenía la cultura Lima con culturas de otras regiones del interior. Vemos plumas de aves que no corresponden a la zona de Lima, por ejemplo, a zonas del interior, de la sierra, por ejemplo, o de la selva, guacamayos, incluso plumas de guacamayo eran utilizadas para hacer este tipo de piezas, ¿no? La cestería también es otra de las actividades bastante desarrolladas, ¿no? Ahora, justamente debido a que son sociedades bastante desarrolladas que tienen excedentes productivos, es que se permitieron tener este tipo de expresiones culturales, ¿no? Las pequeñas comunidades albergaban especialistas en cerámica, en metalurgia, en textilería, en cestería, justamente por la buena marcha de la economía, ¿no? A través del manejo de estos curacas o señores que eran los que manejaban justamente este tipo de comunidades o sociedades, ¿no? Muchos de estos rasgos de cestas han sido encontrados en los entierros, ¿no? Ahora vamos a ver un gran cambio en los hábitos funerarios de esta cultura con respecto a las culturas anteriores, ¿no? El cadáver era cubierto con uno o dos mantos y acompañado con muy pocos utensilios domésticos. Hay que ver la gran diferencia, por ejemplo, con los entierros paracas. Ya no va a ser colocado en cuclillas o con las piernas flexionadas el cadáver, sino en posición horizontal, ¿no? Por primera vez. Ya es enterrado a una distancia de unos 1 metro o 1,5 metros de profundidad de la superficie. Ahí tenemos una momia de la Huaca Pucllana. Dentro de los múltiples hallazgos que hemos mencionado que se han hecho acá, ¿no? En excelente estado de conservación, dicho sea de paso, esta momia, ¿no? Y ahí tenemos un modelo del enterramiento que ya desarrollaban los Lima, ¿no? Ya el personaje está echado, está en forma horizontal, de cúbito, en este caso de cúbito dorsal, viene a ser, ¿no? Con la espalda hacia atrás. Bueno, fue variando en realidad la posición del difunto en relación a la época, ¿no? Para la etapa, por ejemplo, anterior a Lima, que es la llamada baños de Boza, que hemos mencionado que es una etapa preliminar, recordamos la cerámica, por ejemplo, blanco sobre rojo, la posición es lateral todavía, ¿no? Para la etapa siguiente o playa grande, que es el periodo de interlocking, el cuerpo es colocado de cúbito ventral, boca abajo, con la camilla sobre la espalda, ¿no? Y ya en la etapa final o maranga es que se le coloca de cúbito dorsal, ¿no? Con la vista hacia arriba, ¿no? Y muy pocos en realidad implementos que lo iban a acompañar a la otra vida, ¿no? A diferencia de las momias paracas, por ejemplo, que estaban repletas de todo tipo de cerámica, de piezas de metales, bueno, no solamente las paracas, sino también los restos arqueológicos de las culturas del norte, ¿no? Que también tenían muchos
vestigios de orfebrería, textilería, entre otros, ¿no? De todos modos, muchos aspectos de la historia de la cultura lima pueden ser conocidos a través de estos hallazgos, ¿no?